Calicles para todos. Sí, Si no sí. quieren abrir el micrófono me lo pueden contestar por el chat. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Voy a seguir con lo que quedó la otra vez, que estábamos hablando de básicamente el derecho infraconstitucional en el Código Civil de Vélez. ¿Sí? Esto lo tienen en el resumen que yo les pasé. O sea, las hojas que están viendo acá que yo tengo en la mano son del resumen que yo tengo, que yo hice. Bueno, Código Civil de Vélez. Tenemos dos tipos de personas. Jurídicas, de existencia visible, y de existencia ideal. Las cuales son el fundamento del derecho. ¿Sí? Esto está en el artículo 31, 33 y 34 del Código de Vélez. Todas son susceptibles de adquirir derechos u obligaciones, y las de existencia visible tienen signos o características de humanidad. En el artículo 70, desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Afirma que no importa si el nacido por nacer no tiene prolongación de vida o no es viable, no lo condiciona para adquirir derechos. No porque una persona esté por morir se queda sin derechos. O ustedes le van a sacar derechos a un tipo de 80 años que está con cáncer terminal. No. Yo creo que no. Espero que no. No hagan eso. En teoría no. En teoría no. Ahora, si el viejo es muy malo, si ustedes tienen un testamento y una herencia, bueno, lo dejo a su criterio. Pero, Está grabado. sí, esto va a quedar grabado. Ok. Ojo con lo que dicen. Bien. En cuanto a las discapacidades, el Código de Vélez habla de la tutela o curatela, y no por ello deja de ser un ser personal. El 6 del 6 del 2008 sale la ley 26.378. Es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, fue aprobada. Tiene un protocolo facultativo, entonces a esto viene a decir que, bueno, tenemos tres tipos de personas que son incapaces de tener obligaciones, podría decirse. Obligaciones o deberes, pero derechos tienen. El nasciturus, que es el bebé por nacer, feto, embrión, como le quieran decir. Los niños y las personas que están declaradas incapaces por un, ¿cómo es? Por un tribunal de justicia. Están declaradas incapaces judicialmente. ¿Sí? Ahora, en el vigente Código Civil y Comercial, esto si lo llegan a ver seguramente dice CCN, Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno. Distinguimos entre persona humana y jurídica. La persona humana comienza de la concepción, artículo 19, y la jurídica es un ente. O sea, los que el ordenamiento jurídico les da derechos y obligaciones. En el artículo 21 simplifica y mejora el nacimiento con vida se presume. O sea, no importa si el bebé va a vivir o no va a vivir, bueno, se presume que va a nacer con vida, punto. Artículo 9, párrafo 2, ley 26.994. Abre un paréntesis incierto entre embriones in vitro aún no implantados, disponiéndose una norma especial de su protección. Al fin y al cabo, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que la vida ocurre desde la concepción. Entonces el embrión in vitro tiene derechos. ¿Sí? A partir de que se unen estos dos gametos, femenino y masculino, espermatozoide y óvulo, se produce la concepción. Entonces no importa si la cosa está fuera del seno materno, la cosa o el embrión, los gametos, es una persona. ¿Sí? Bien. ¿Me pueden disculpar 5 segundos?
Bueno, Necesito irme al baño. Perdón. le doy pause. Ya vengo. Ya vengo, no se vayan. Bueno, estábamos hablando de los embriones, que les dije que también tienen derechos porque también empiezan con la concepción. Ahora tenemos las normas y documentos postulados ante la pandemia por COVID-19. ¿Eso entra? ¿Aborto y COVID? Sí. ¿Sí? Sí, para ustedes sí, porque tienen que leer la edición 6 del libro. Sí. Todo eso es nuevo. Sí. Bien. Bueno, tenemos la declaración de la UNESCO. Básicamente las Naciones Unidas tienen ciertas consideraciones éticas con respecto a lo que pasa con el COVID y van diciendo como que no hay que cerrar, digamos, las barreras entre los países, que hay que tratar de ayudarse, etcétera, etcétera. Y que las decisiones a adoptar no pueden ser solo legitimadas por la ciencia, tiene que ser un diálogo abierto entre política, ciencia, ética y derecho, lo cual, bueno, en Argentina no pasó, pero bueno. Después teníamos también que preponderar el tema de las personas vulnerables, ancianos, pobreza, etcétera. O sea, había que tratarlos a todos equitativamente. Y después teníamos la creación de un comité de supervisión para la investigación responsable, que tenía que reunir resultados a escala local, coordinar y compartir los procedimientos. Y después, el carácter universalista resalta cuando, al ser un virus de rápida propagación, crea barreras entre los países para evitar contagios, entonces insisten en ser solidarios. Porque vieron que se cerraron los países, se cerraron, la gran mayoría se cerraron. Bueno, Estados Unidos no, porque Estados Unidos es Estados Unidos. Avalo lo que hizo Estados Unidos, pero bueno, Argentina no aprende. No estaba en posición de cerrar el país. Bien, tenemos el informe del Comité de Bioética de España, que básicamente dicen lo mismo que la UNESCO, y después tenemos las disposiciones de nuestro país, que a través de la ley 27.541 se declaró la emergencia sanitaria. En el artículo 1 procura el suministro de medicamentos esenciales para tratamiento ambulatorio a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas, no transmisibles, y atender el efectivo cumplimiento de la ley 27.491, de control de enfermedades prevenibles por vacunación, y asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicio Público para jubilados y pensionados y el Sistema Nacional de Seguro de Salud el acceso a las prestaciones médicas esenciales. Bien, se van poniendo un montón de cuestiones ahí. Tenemos el decreto 260 del 2020, que habla de que hay que adquirir responsabilidad comunitaria, protección de la salud pública, asunción de que este tópico requiere lograr mancomunado de la sociedad, o sea, todos tenemos que actuar en beneficio de todos. La admisión del argumento de la autoridad científica y evitar la saturación del sistema de salud. Adopción de decisiones consensuadas, atención de las diversas realidades del país en punto al avance del virus, y adopción de medidas previsorias y revisables. Esto era toda una red de principios con una raíz filosófica común, persona como fundamento del orden social y por tanto del jurídico, igual bien común, por supuesto. Pero la realidad es que no fue así y tiene un enfoque muy individualista según lo que dice la doctrina, según lo que se postulaba en ese momento, pero cada uno deberá tener su opinión al respecto. No voy a dar la mía por el momento. Ahí el libro dice, en mi opinión, dice como que el profe comparte cuál es su postura. Eso capaz que es importante recordarlo. Dice,
En mi opinión, tales criterios deben ser vistos como una red en tanto dimanan de una raíz filosófica común, considerar la persona como fundamento de orden social y por tanto del jurídico, que requiere de variados despliegues en orden de lograr la cabal plenitud y completitud de ésta. Bajo este marco, la salud emerge como un derecho fundamental derivado de la vida, que requiere de un obrar colectivo y de sacrificios compartidos. Todo eso es la opinión del profe. Compartidos, de lo contrario resultaría imposible su concreción. Que la denominada cuarentena genera consecuencias tanto positivas como negativas que impactan sobre las relaciones familiares, laborales, contractuales. Y tal como ha sido ampliamente examinado por la doctrina especializada y como se viene observando en la jurisprudencia generada durante este tiempo, desde luego este es un aspecto crucial que es sobrevalorado en los decretos y en los documentos internacionales examinados. No sé hasta dónde, si será opinión del profe, no sé qué opinas, si es importante hacer foco en eso. Lo importante a resaltar ahí es que es una red de principios que lleva al bien común. Pero eso lo dice él, o sea, sí. Era importante que nos encerraran por determinado tiempo, sí. ¿Por más de un año? No. No, la realidad es que no. Todo bien con la emergencia sanitaria, todo bien con los médicos, todo bien, pero la verdad es que me pareció una reverenda pelotudez. O sea, la gente por estar encerrada no come. Claro. Seamos realistas. La gente no come. Entonces, lo dejo a criterio de cada uno, pero ustedes decidirán si es equitativo o no dejar a tanta gente afuera. Sí. O sea, hay mucha gente, o sea, gracias a esta estrategia, hay mucha gente y el índice de la población indigente creció un montón. Y el índice de población de pobreza también creció un montón. Es muchísimo lo que se perdió. La libertad y el patrimonio no es algo negociable. A mi consideración, cada uno lo considera como quiere. Está bien, uno por ahí es preferible tener vida y poder vivir y después tener libertad y toda la cuestión, pero yo prefiero morirme siendo libre que vivir encerrada. Sí. Y cagándome de hambre. Bueno, pero ahí tenemos que denunciar a la UCASA que nos tiene encerrado estudiando. No, vos ahí hiciste tu elección, elegiste estudiar a distancia. Sí, es verdad. Muy mal, ¿no están grabando? Sí. A ver, estamos grabando. Sí. Sí, estamos grabando. Bueno, humor. Bueno. Bien. Bueno. Sigue la parte de la protección de la vida y sus excepciones en el Código Penal argentino, ley 11.179 y 1921. Y en la propuesta de reforma a este expediente 52/2019. Bien. Ay, qué tema de mierda, no me gusta. En el 2018, todos conocemos qué es lo que pasó. Hubo una gran repercusión a partir de, más exactamente, que se hizo bastante conocida en todas las provincias, esto de lo que es hoy el feminismo. Que en 2018 empezó a hacer mucho hincapié con el tema del aborto. Que en ese momento yo tenía 17 años, no tenía ni la más puta idea de lo que era un aborto. Tuve que buscarlo. Y la verdad que no me gustó. Es un debate que viene del feminismo. Disculpen. Es un debate que viene del feminismo. Es un planteamiento que viene de un grupo de mujeres que reclama un derecho a decidir sobre su cuerpo. Se exigía hasta las 14 semanas o 9 semanas, no me recuerdo bien cuántas semanas exigían en ese momento,
por el simple hecho de no desear ser madre. Y no había límite de tiempo si era una violación. El riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto era, digamos, lo primordial en ese momento. O sea, digamos, como que atajábamos esta cuestión bastante importante, bastante problemática con esto, ¿sí? Puesto en la mesa el concepto de persona abordado y que hay más de un participante en la concepción de una criatura, esto más que un derecho es una excepción al derecho a la vida. Puesto que el embrión también tiene derechos bajo determinados supuestos o condiciones. Y sin límite de tiempo por violación, se exigía solo el requerimiento y la declaración jurada de la mujer. ¿Sí? Bien. Ailén, ¿Sí? perdón. Ahí, no sé si ahí lo que sigue en el apunte en el libro del profe, no sé si es opinión del profe o de la cátedra, no sé cómo tomarlo. Dice, desde el punto de vista de la noción sustancial y digna de la persona planteada en las páginas precedentes, dicho proyecto importó un claro retroceso, ya que a partir de los aportes de las ciencias médicas dentro de esta la embriología, es decir, desde el campo rigurosamente científico, que es el que debe considerarse de manera prioritaria, cuando no exclusiva por toda la legislación, especialmente en esta materia, la personalidad principia desde la concepción. ¿Eso es opinión del profe? O sea, ¿lo tomamos como opinión del profe? No. Así es. Después te dice más abajo que en realidad es una excepción a un derecho, también es consideración del profe. Bueno. O sea, ustedes lo pueden tomar como quieran. Hay mujeres acá presentes, así que lo pueden tomar como quieran. Desde mi punto de vista, lo respeto, pero bueno, cada cual lo toma como quiera. En última ratio, es posible y hasta inevitable dar esta excepción. ¿Por qué? Porque una mujer que no quiere ser madre no va a ser madre. Punto. Y no sé si es preferible que se mueran desangradas o que tiren un bebé a la basura o que lo dejen tirado por ahí o cuál es la cuestión. Creo que hasta cierto punto es preferible que puedan ser asistidas. Más que nada para que no se pierda una vida innecesariamente. Pero bueno, en la ley 11.179 reprime delitos perpetrados contra las personas. Capítulo 1, contra la vida. El artículo 85 se castiga el aborto obrado con o sin consentimiento de la mujer. Y tiene dos salvedades. La violación, artículo 86, inciso 1 y 2, o el peligro para la mujer. ¿Sí? Eso ya estaba previsto en el ordenamiento. Nada más que lo que se quería era poder abortar sin que hubiera ninguno de estos dos supuestos. Porque tenían que tener una declaración jurada de que las habían violado. Una cosa. También en el 86 del Código Penal está tipificado que si es una idiota o demente, lo dice el código, Sí, también puede practicar un aborto si el tutor está de acuerdo. sí. Sí. También lo dice. Bien, el proyecto conserva la salvedad 1, pero toma en cuestión el peligro tanto físico como mental. Conserva la salvedad de la violación, pero sin importar la condición de la mujer, que es lo que estaba diciendo recién Ivana. O sea, si era idiota o demente, porque antes se consideraba eso, si era idiota o demente, bueno, sí que aborte, porque, la verdad. A menos que el abuso sea deliberado. Que esto era un recurso de última instancia, se diría. ¿Sí? ¿A qué se refiere con deliberado, Aileen? Que el abuso sea deliberado, que no sea planeado. Es decir, lo más feo que te puede pasar como mujer. Imagínate que estás en la calle y estás de noche sola y bueno, te pasa. Ah, ok. Deliberado.
No habla de Dime. eso que hablan ahora de manada, no es nada que ver eso. Ahí no es tan deliberado, ahí está medio... Planeado. Sí. O sea, puede surgir en el momento, porque bueno, puede surgir, ¿no? Les puede surgir esa cuestión a cierto grupo de hombres con la cabeza bastante mal. No soy partidaria, disculpen eso, pero no soy partidaria de pensar que todos los hombres son violadores. Así que quizás a algún grupo de retrasados les surge esa cuestión de planear una cosa así. Pero ahí en el momento, no creo que los hombres salgan a la calle pensando que van a violar a una chica. Literal, creo que les surge en el momento después de drogarse y palopearse durante varias horas. Pero podría ser deliberado, sí, como... O sea, podría ser deliberado. O sea, ¿Estás hablando del caso de los chicos de Palermo? Sí, de Buenos Aires. Y hasta cierto punto era medio deliberada la cuestión, pero después cuando se vieron las imágenes de cómo actuaron, yo supongo que no habrán salido con la concepción de, che, vamos a violarnos una mina. No creo que hayan salido con esa idea en la mente. Supongo que se les dio la oportunidad y bueno, lo planearon ahí y pasó. Supongo que eso fue lo que pasó. Ahí sería algo deliberado, digamos, algo que se le ocurre a alguien porque dice, ya estás sola. Entonces, a ver si entendí, si es deliberado, ¿qué procede ahí realmente con el tema de la violación? ¿Qué cambia, digamos? O sea, deliberado sería como espontáneo, eso no me queda claro. Claro. Puede dividirse en deliberado y puede dividirse en planificado. ¿Así sería? O no sé. No sé si... Claro, deliberado sería espontáneo. A ver, voy a poner dos ejemplos. Está la violación en pareja. Está la violación en pareja. Está la violación por un pariente. Y está la violación que te pasa porque te pasó, porque te tocó. Listo. Te tocó y listo, ya está. Horrible, pero pasó. Sinceramente no sé cuál es peor, pero bueno. ¿Qué es lo que dice acá? Que se exige una denuncia penal previa antes de realizarse el aborto. Es decir, te violó tu pareja, te violó un amigo, te violó un pariente, te exigen una denuncia penal para que vos puedas realizarte el aborto. Ahora, si el abuso fue deliberado, no tenés ni la más mínima idea de quién fue el que te abusó, porque te pasó simplemente, estabas drogada, estabas en pedo, lo que fuere, no importa, no se justifica. Si el abuso fue así, no tenés por qué hacer una declaración. Sí, lo que probablemente pase es que te tengan que hacer un chequeo, que tampoco está muy lindo porque probablemente siendo deliberado y sea bastante traumatizante y la mujer esté bastante dañada. Una pregunta, hay un caso que nosotros nos tocó en derecho privado que estaba muy relacionado con eso que dijiste del aborto, y era una chica de 15 años que fue violada por el padrastro. Y es un caso como histórico en Argentina porque dice que fue la primera vez que el juez no pidió una denuncia expresa ni nada, sino que solamente con una carta no me acuerdo si era una carta documento, pero era no necesitó la orden del juez para hacerse el aborto. Y surgió mucha disputa por eso, porque cualquiera podría decir, me violaron, entonces voy a abortar, según lo que decía esas personas, pero el juez dice, se prioriza más a la persona que pudo haber sido violada que al que engañe o lo que sea con el tema ese. ¿Tiene algo que ver ese caso con esto? Sí, depende en qué momento fue dado este caso. Ahora, si la niña violada, porque en realidad se considera una niña o una chica de 15 años, si la niña violada, en ese momento, digamos, o sea, ustedes en derecho privado pueden ver que una persona de 16 años, o de creo que 13, a partir de los 13 puede llegar a tomar decisiones médicas sobre su cuerpo, si son muy invasivas o no.
a partir de los 16, no me acuerdo bien cómo era la cuestión, pero ustedes ven esa parte. ¿A partir de qué edad puede tomar decisiones un menor sobre su cuerpo? Más si son cuestiones muy invasivas como lo que es un aborto, porque podés perder todo en un aborto. O sea, no solamente podés perder un bebé, estás perdiendo probablemente también la capacidad de tener hijos de por vida. O sea, no es un tema para chiste ni para joda. Más si es quirúrgico. Probablemente lo que haya pasado es que no se necesitó declaración ni se necesitó nada por el trauma. O sea, acordate que estamos hablando de una persona muy cercana a ella. Muy cercana. Por eso probablemente no haya necesitado la orden del juez. ¿Por qué? Porque el juez, digamos, es como que me pongo en la posición y yo la verdad que tampoco se la pediría. Yo no le pediría la denuncia penal. Sí trataría de castigar al tipo, sí, obvio. Claro, no. Yo estoy también de acuerdo. Es más, igual la madre denuncia, se comenta eso. No hace mucho énfasis en ese tema, pero el caso es de 2015. Sí, es bastante... A lo que es todo hoy en día, o sea, hoy la ley de interrupción voluntaria del embarazo permite que la niña menor de 13 no tenga que testificar. Ahora, si sos mayor de 13 años, tenés 14, te violaron, tenés que sí o sí testificar y hacer la denuncia. Claro, sí, perdón, ahí revisé, 2012 era el caso, perdón. Sí, probablemente por eso no se haya pedido, porque, o sea, hoy, digamos, la generación ha cambiado tanto que básicamente si una chica se queda embarazada a los 15 se presume que tiene por lo menos relaciones desde los 13. Lamentable, pero bueno, es así. Entonces, nada, eso es lo que debe haber pasado. ¿Tiene relación con el caso? Sí, tiene relación con lo que estamos hablando. Pero en esta la ley era de esta forma. No se habrá pedido justamente por eso. Porque Bien, fuera gracias. directamente a decir, che, pasó tal cosa. Sí. Bien. Bueno. Entonces, tenemos estas dos salvedades de la violación o el peligro para la mujer. Y si es deliberado el abuso, no se exige una denuncia penal previa para realizarse el aborto. ¿Sí? Soler en 1960 autorizaba en su proyecto del Código Penal el aborto a la mujer capaz y discapaz. ¿Sí? Siempre y cuando se tomaran las medidas correspondientes. Sancionada por el decreto Ley 17.567, autorizaba el aborto por violación siempre y cuando las acciones legales hubieran sido iniciadas. Para menores de edad o discapacitados mentales era necesario el consentimiento de los tutores. Justamente por eso no pidieron más nada. Ahí está la respuesta, Ivana. Y el inciso citado se reprodujo en la ley 21.338 de 1976, pero al derogarse en 1984 la ley 23.077, todo volvió a lo anterior. Y hay una abdicación de un bien jurídico de la mayor jerarquía para resguardar un bien análogo. ¿Sí? Obviamente son necesarias las pruebas vinculadas al delito. Esto no significa que la vida del nasciturus no importe, sino que son circunstancias extremas. Y esto tiene, digamos, un carácter individualista. Y la jueza Argibay dijo que solo en tales contextos específicos es que el legislador acepta como socialmente soportable una conducta que en sí aprecia como prohibida. Después tenemos la ley 27.611, que nos habla de la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. El presidente en 2020 envió 2 proyectos de ley a acompañar la decisión del aborto. Una es la 27.610, que es la ley de interrupción voluntaria, y la otra es
¿cómo que se llama esto? Cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que sería hasta los 3 años aproximadamente. La 27.611, aprobada el 30 del 12 de 2020, cristaliza otros derechos análogos como por ejemplo la ley 26.061, protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o la ley 26.485, protección integral de las mujeres, y también consuma con ellos. Es decir, proveer atención integral a la mujer, niños, a mujeres, niños hasta los 3 años de edad, con el objetivo de garantizar el respeto irrestricto del interés superior del niño, su autonomía progresiva y el respeto a la autonomía de las mujeres. La norma crea una asignación por cuidado de salud integral de la mano de la ley 24.714, régimen de asignaciones familiares. ¿Qué pasa acá? Se les da a las mujeres la oportunidad de saber que van a estar acompañadas durante el embarazo, pero ellas tienen ¿qué? O sea, van a tener una asignación familiar por estar embarazadas a partir del tercer trimestre, o sea, de los 3 meses de embarazo, y van a tener una asignación familiar hasta que el niño cumpla 3 años. Pero a mí lo que me pasa con esto, y que quizás las mujeres estén de acuerdo, si tienen hijos, es que los primeros 3 meses de embarazo para una mujer son los más importantes. No sé si están de acuerdo con eso, pero son los más importantes para el correcto desarrollo del feto. El resto, básicamente, son lo que se denomina que, bueno, ya está básicamente totalmente cocinada la cuestión. Obviamente que un chico con 4 meses de gestación no vive, pero bueno, los primeros 3 meses del embarazo son los más importantes, y en ese momento, hasta que no cumplen los 3 meses de embarazo, las mujeres no pueden pedir la asignación. Entonces es medio rara la cuestión. O sea, como que es una asignación medio incompleta, a mi consideración. ¿Sí? Por ahí van a encontrar que yo puse que el Estado entonces no ayuda un carajo, porque la realidad es que no está ayudando un carajo diciendo eso. Bien, los proyectos de leyes de interrupción voluntaria del embarazo de 2018 y 2019. En 2018 hacen cualquiera, porque presentan un proyecto de ley donde no está bien formulado y encima se agarran de normas o de principios constitucionales y de garantías que en realidad no tienen nada que ver, o sea, muchísimo menos aluden a lo que es la mujer y a los derechos de la mujer, aluden en realidad a los derechos del niño. Las normas vigentes del Código Penal, la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y el Tratado Interno de Derechos Humanos son las que van a entrar acá en juego. Hablaron de la interrupción voluntaria para que no suene tan brusco y con un plazo considerable. Hablan de manera genérica al postular en su artículo primero que esta norma garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, en especial los derechos a la dignidad, la vida y la autonomía. Lo cual está mal, porque estamos hablando de la vida de un bebé. Es medio contradictorio, así que se van dando cuenta más o menos por dónde viene la cuestión. Y el objeto, en ejercicio de estos derechos, toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad a lo establecido en la presente ley. Se olvidan completamente de los derechos del embrión, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 44.5 y 4.1, párrafo 9, artículo 1 de la Convención del Derecho del Niño, ambas de rango constitucional, en el artículo 5, artículo 75, inciso 2. Y se van olvidando un montón de cosas, es como que no les importa un carajo. Hablan de, digamos, de que se puede producir, ¿cómo es esto?
la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 10 o 12, y después el presidente lo termina poniendo hasta la semana 14, y después encima deja postulado, que no sé para qué, en el Código Penal, que después de la semana 14, si alguien se hace un aborto, no lo puede hacer, menos si es por voluntad propia. Ahora, si es una violación, está permitido, en cualquier momento, incluso si tenés 9 meses podés abortar. Rarísimo, pero bueno. Y acá viene el artículo de 2000, no, vamos a hablar directamente del de Alberto. La ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados... No, esto no es. ¿Dónde estoy? ¿Qué fui? Acá está. Las críticas son la extensión del plazo y la inviabilidad del feto, malformaciones. Y esto viene a una discriminación. Difiero ya que no hay necesidad de traer un chico con discapacidad al mundo habiendo tanta tecnología, y esto también lo pone el profe en un momento. Es como que dice como que, ¿para qué vamos a proveer esto de... como que te podés hacer un aborto o una cosa así cuando hay discapacidades, qué sé yo, y en realidad todo esto se puede ver antes incluso de que la mujer, o sea, apenas se quede embarazada. Todo esto se puede verificar porque hay demasiada tecnología y hay sistemas que proveen que una mujer pueda tener un chico sano, como es la modificación genética. Pero el tema, perdón que interrumpa, el tema de la modificación genética no está prohibida, o sea, en especial en el feto. Yo había leído algo de en derecho privado también, que hablaba que no se puede porque son como considerados humanos. O sea, no son una cosa, una mercancía. Pero no está, o sea, eso había leído yo según Rivera Bordo. Se los tiene que tratar con respeto, pero ¿qué pasa? Yo te planteo el siguiente caso. Hay una mujer que ya va teniendo 2 hijos y los 2 salen, por ejemplo, no sé, con esclerosis múltiple o con síndrome de Down. Y dice, quiero tener un chico sano. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se va a una clínica especializada, hacen una fertilización in vitro, o sea, bueno, reúnen los gametos y sacan las partes que no van, que hacen que básicamente el chico sea Down, y pues lo implantan en la mujer y se tiene un chico normal. ¿Por qué no se permitía? Porque se creía que los iban a cambiar de color de piel, de color de pelo, que los si eran, no sé, padres enanos, iban a hacer al chico enano, a propósito. Un montón de pelotudeces que en realidad no es cierto. Lo que se quiere hacer con toda esta tecnología, que es la fertilización in vitro y la modificación genética, es para que los chicos no tengan enfermedades. Como que yo te diga, yo tengo un 60% de probabilidades por mi genética de tener cáncer. Mi marido también. Queremos tener un hijo. ¿Por qué no lo modificaría genéticamente para que tenga menos probabilidades de tener cáncer? ¿Por qué no? Si tengo la posibilidad. Bien, ahora entendí, sí. Va para ese lado. Creo que hoy en día ya está normalizado esto y se puede hacer, pero tiene una restricción que ahora la vamos a ver. Bien. Las disposiciones aludidas por la ley. Hablan de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La primera, aprobada en 1985 por la Ley 23.179, su propósito es prevenir toda exclusión o restricción basada en el sexo para menoscabar o anular el ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer en los derechos humanos. Y el facultativo protocolo de esta convención no tiene disposiciones respecto al aborto. O sea, han tomado, digamos, como que convenciones y tratados internacionales para hacer esta ley de la interrupción voluntaria del aborto,
que no tienen mucho que ver. No, es como que no tienen básicamente nada que ver. Les recomiendo que lo lean y que lo analicen. ¿Sí? Bien. Es como, Pasemos. es como que la cátedra hace una crítica a la ley del aborto después, o sea, una crítica valorativa, un juicio de valor de lo de Alberto. Sí. Sí, Que es primera vez que veo algo de un planteo así, porque de los otros ítems nunca hizo ninguna crítica a la cátedra. ¿Puede ser? Es una crítica bastante fuerte. Porque no solamente va por el tema de la penalización, o sea, si vos vas a hacer una cosa así de permitir esto, ¿por qué después lo vas a penalizar? Ujú. ¿Por qué después vas a penalizar el aborto? O sea, ¿por qué lo sigue penalizando? Esa es la crítica del profe. Y después las otras críticas tienen que ver con las convenciones que utiliza Alberto para decir, no, esto es válido. No tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pero, Después también critica el plazo. pero la crítica es desde lo metodológico, no es desde lo moral de una concepción católica que es la universidad. No sé, o sea, te vas a ir dando cuenta básicamente, o sea, lo podemos tomar como nosotros queramos, por eso yo digo, cada cual tiene su opinión. Por ejemplo, en mi caso yo no lo haría, yo estoy en contra de eso, pero no le voy a decir a una mujer que no lo haga, su cuerpo, yo no puedo decidir por ella. O sea, una cosa es que yo lo pueda hacer o diga qué es lo que voy a hacer con mi vida y otra cosa es que yo decida por el resto, no, eso está mal. Claro, pero entonces la crítica que hace el profesor es respecto a la implementación, digamos, de los plazos y a la implementación de que no fue, digamos, fundamentado, que no tuvo un fundamento, no sé, como que le dice la pifias acá porque no has respetado plazos, pero no hace la crítica moral. A la incongruencia en realidad, a la incongruencia. O sea, lo voy a explicar de esta manera. Semana 14 de gestación, son 3 meses y medio. El colectivo feminista pedía 12 semanas, 3 meses. Porque supuestamente, no sé exactamente, pues no estudio eso, pero bueno, se hablaba de que el feto empieza a tener capacidad, digamos, se empieza a sentir a través del cerebro después del tercer mes. Entonces estamos hablando de que vamos a sacar a un bebé pura y exclusivamente porque la madre no quiere tener hijos, de a pedacitos con una pinza, siendo que el bebé ya tiene 14 semanas y probablemente sienta lo que está pasando. Esa es la crítica. La otra crítica es, ¿por qué lo penaliza? ¿Para qué lo penaliza? O sea, tiene miedo de que no funcione. ¿Por qué lo penaliza entonces? ¿Por qué sigue penalizando algo que ya hizo legal? O sea, ya venía penalizado de antes, ¿verdad? El aborto. Claro, y ahora lo legaliza hasta cierto momento Y lo sigue dejando penalizado. y después de ese cierto momento lo sigue dejando penalizado. Pero ¿cuál es el problema acá? Que si yo me hago un aborto a las 15 semanas de gestación, es decir, una semana después de la fecha límite, si yo me hago un aborto y yo alego que sufrí un mal, que me arrepiento de lo que me pasó y no sé qué miércoles más, no me pueden meter presa. Ese es el tema, esa es la crítica. Y después la cantidad de convenciones que utilizó para fundamentar esta ley, o sea, una Paparruchada. sí, una papelonada de pelotudeces, la realidad es eso. No es convincente. No es convincente bajo ningún punto de vista. Ese es el problema. Y eso es lo que, digamos, es como que trata de dar a entender el profesor, que no es convincente porque las leyes aluden a otra cosa, y él las interpretó como se le cantó el culo. Y las feministas también. Ese es el problema.
Claro. Si pedían 12 semanas, yo no sé por qué lo llevó a 14 él. Claro, o sea, no se entiende eso. O sea, se puede... A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que trata de entender toda la cuestión y está legislando un hombre. Y un hombre no es mujer. Y nosotras sabemos que puede llegar a pasar de que una mujer se entere recién a los 4 meses de que está embarazada y quizás no quería tener hijos. Puede pasarte. Pero la verdad, con todos los métodos anticonceptivos que hay, con toda la información que se puede buscar, con todos los centros de ayuda que hay, me van a decir que una chica de 15 años que mantiene relaciones sexuales no puede llegarse hasta un centro médico para pedir información de cómo cuidarse, o hacerse un test de embarazo, o tomarse una pastilla del día después. La realidad es que me parece una pelotudez. Perdón, pero yo creo que es así. Díganme si estoy equivocada. O sea, ¿ustedes creen que con toda la información que hay hoy en día no se puede llegar a antes de que esto pase? Claro. ¿Hay que llegar al aborto? ¿Es necesario? Dos dedos de frente, nada más. 2 dedos de frente. 2. Un poco de responsabilidad si queremos jugar a ser adultos siendo pequeños. Y también va para los si tienen hijos, si quieren jugar a ser adultos, tienen que ser adultos en todo. Hay que tomar decisiones. Y lo digo yo que tengo 20 años, o sea, soy de una generación que está medio podrida en todo esto, lo que es el sexo y demás. Me parece que se puede buscar información o se puede pedir ayuda. Si no te contesta tu mamá, te puede contestar una tía, te puede contestar una abuela, te puede contestar una tía, una prima, alguien. Alguien tiene que haber que te conteste eso. Bien. La recepción del concepto de persona en la jurisprudencia. Les repito que lo vuelvan a mirar a eso por las dudas. Sí, está bastante largo y denso. Sí. Se dividirán personas con pleno discernimiento y las que tienen esta facultad de un modo relativo o severamente limitado. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de decidir si algo está bien o está mal, y si podemos hacer esto o podemos no hacerlo, es decir, tener razonamiento. Y tenemos supuestos de persona con pleno discernimiento. Tenemos la causa Arenson. Estudiense los fallos y las causas porque son importantes y las pueden llegar a tomar. La causa Arenson tenemos a un profesor de educación física que medía menos que sus alumnos. Entonces lo quieren sacar del laburo. Esa es discriminación. Era como que, no tiene la aptitud física necesaria para ser un profesor. Entonces, no podemos limitar a alguien por su aptitud física, en este caso altura. ¿Por qué? Porque es discriminatorio, está mal. Tenemos la causa de Bahamondes, testigo de Jehová, se resiste a ser transferido, a ser transfundido con sangre porque estaba muriendo. Los jueces Barra y Fight alegan a Hervada. Está el señorío del hombre a su vida, su cuerpo, identidad, honor, intimidad y creencias, lo cual está garantizado en la Constitución Nacional. No podemos decir que una persona no tiene discernimiento, que está loca por tener creencias religiosas, o sea, es cosa de cada uno. Tenemos la causa Albarracín Nieves, que manifiesta su voluntad a no recibir el tratamiento médico recomendado por creencias. De vuelta, lo mismo, creencias religiosas. La causa Repeto. La Corte Suprema declaró inconstitucional la resolución 2877/59, por lo que se imponía al recaudo de la nacionalidad argentina, nativa adquirida, para el ejercicio de la docencia en la actividad privada sistemática o asistemática. ¿Qué pasaba con Repeto? Era una mujer de creo que 21 o 22 años que ya estaba recibida y había estudiado, no nació en Argentina, era extranjera, era estadounidense, pero vivió desde los 3 años en Argentina. A partir de los 2 años continuos viviendo en Argentina, una persona adquiere la nacionalidad.
Y obviamente que estuvo viviendo 2 años continuos en Argentina, porque se recibió y terminó el colegio y todo en Argentina. Claro. Se puede haber ido de vacaciones, pero no significa, o sea, no puedes no salir del país, tampoco la pavada. Significa que tiene que tener una residencia en Argentina durante 2 años, lo cual es bastante claro. Entonces tenemos la Constitución Nacional, el artículo 20, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano y no pueden ejercer su industria, comercio y profesión y del ciudadano y pueden ejercer su industria, comercio y profesión, etcétera. La extranjera en cuestión vive en el territorio argentino desde los 3 años. Ahí está. Tiene la nacionalidad y el permiso para poder ejercer su profesión, por supuesto. En el CIBO, o sea, en el CIBO nos vieron ese mismo caso y la profesora que nos tocó en esa ocasión nos dijo que aunque ella no tenga la nacionalidad, o sea, de los 3 años o no quiera tenerla, igual ella tiene los derechos que le ampara por ser extranjera en la Constitución. Así que sí, eso. Por eso. Y aparte de que, o sea, totalmente inconstitucional que la bajen del laburo, siendo que la mina vive los 3 años en Argentina. Acá. Bien, después tenemos las personas, supuestas de personas con ausencia o disminución del discernimiento. Y tenemos la clasificación en el artículo 54 en el Código Civil y Comercial de la Nación, supuestos de incapacidad según el artículo 24, inciso B. Después tenemos los artículos 22, 26, 32, 34A, 36 y 38A, 43. Son las personas por nacer, que ya se los había dicho, personas con disminución o ausencia de discernimiento, personas por nacer, naciturus, bebés, menores impúberes, menores de 18 años, y persona declarada por sentencia judicial incapaz. Una pregunta, Ailén, si el bebé nace sin cerebro, sigue estando vivo, ¿no? ¿Vos te referís a si sigue teniendo vida o no? Legalmente. Sí. O sea, sí, para la jurisdicción, digamos, o sea, para el derecho, es una persona ya que adquiere esos derechos. No nace muerto, digamos, a eso me refiero, aunque no tenga cerebro. Bien, me estás hablando del feto anencefálico. Exacto, sí. ¿Vos le leíste eso? La profesora lo comentó y como que preguntó, entonces me quedo pensando eso. Porque sigue teniendo condición humana, ¿no? Por supuesto. Entonces, no nace muerto, o sea, aunque no va a vivir después, no es provisorio la vida, ¿no? O sea, eso lo dicen en la parte de los nasciturus. ¿Desde cuándo existe la vida? Desde el momento de la concepción. Pero si nace muerto, o sea, si cuando sale del vientre materno, digamos, nace muerto, no se lo considera vivo. No se considera vivo, pero hasta ese momento tiene derechos. Hasta antes de nacer, tiene derechos. Sí, pero no había mostrado un caso, por ejemplo, donde el bebé nace y automáticamente pues, él tiene herencia. Pero muere, entonces le queda a la madre esa herencia. En este caso, ¿qué pasaría? En este caso lo que pasaría es que literalmente la herencia va a pasar a la madre, porque en realidad el bebé puede llegar a aguantar unas horas, unos días o capaz un mes, pero más de un año no te va a aguantar. Está vivo, o sea, no respira porque su cerebro lo mande, porque no tiene cerebro. Bien, eso era, gracias. O sea, hasta que muera, la herencia sería de él, pero hasta que muera. Obviamente todos sabemos que va a terminar muriendo en algún momento, sea a los minutos de haber nacido, a las horas, al mes, pero más de un año no va a pasar.
entonces medio que es al pedo hacer el testamento y toda la cuestión para el bebé, porque va a morir, o sea, directamente va a quedar a la madre. Claro, sí, en el caso mostraba que se hacía, o sea, que igual se lo consideraba vivo y vale el tema de los derechos, porque, por ejemplo, si el que le heredó eso tiene una hermana y nace muerto, le va a la hermana, no al... Por eso era la pregunta, o sea, ahí está. Gracias. De nada. Bien. Bueno, tenemos las personas por nacer. No se discute que son personas. ¿Por qué? Lo voy a volver a preguntar y quiero que me conteste otra persona ahora. Hablen, no tengan miedo que no muerdo. ¿Nadie me puede decir? ¿Qué son? Si son personas o por nacer. ¿Por qué son personas? Porque se las considera desde el momento de la concepción. Se las considera Ok. personas. Bien. Entonces, no se discute que son personas, se discute la cuestión del inicio de la vida y habilidad tanto por la ciencia como por la filosofía y el derecho. Y acá vamos con un cuadro bastante interesante. Bien, tenemos varios casos acá. Les recomiendo que se hagan un cuadro así tipo como yo. Lo dividí. Tenemos el primer caso, que son los ovocitos prenucleados o embriones congelados. Y tenemos el segundo caso, que es la persona anencefálica, que es lo que me estaba diciendo Ivana. En el primer caso tenemos a Davis versus Davis. Es un divorcio. Y lo que están tratando de ¿cómo sería esto? De separar serían los embriones que están in vitro. Y obviamente, ¿cuál es el interés de los embriones? Nacer, vivir. ¿Cuál va a ser el interés? Entonces se les concede la potestad de estos a la persona o a la parte que pueda cumplir ese interés, y en este caso obviamente siempre es la madre, porque la única persona que puede ponérselos adentro y darles vida es la mamá. ¿Sí? A menos que, bueno, el padre, no sé, tenga una madre sustituta ya planeada, toda la cuestión. Tema aparte. Pero lo que dice básicamente la doctrina y la jurisprudencia es que no es una persona completamente ni una cosa. Entonces debe respetarse, así que se acuerda un control conjunto de estos. Y se toman medidas precautorias. Bien. En el caso del ovocito prenucleado, hace un rato yo le estaba diciendo que tenemos dos núcleos, un gameto femenino y un gameto masculino. Óvulo y espermatozoide. Horas después será un embrión. La prudencia dicta darle el mismo respeto que a una persona por preservar un bien mayor ante la incertidumbre. Principio del interés superior del niño. Artículo 3 de la Convención Interamericana de Derechos del Niño, me parece que es. Sí. Y de acá salen varios casitos, digamos así como que mini fallos, donde piden, por ejemplo, una mujer pide la fertilización asistida, y se rechaza la petición de proveérsela por respetar y preservar los derechos del embrión u ovocito. Después tenemos el caso donde básicamente una mujer pide amparo a una obra social porque dice que tiene que estar integrado el tema este de la fertilización asistida en la obra social. Entonces empiezan a hacerlo medio que público y un montón de cosas más, pero se tiene que respetar, entonces no dejan que se exceda el número de 3 implantados de una vez, o sea, no se puede exceder ese número. Después habla
dejar sin efecto la crioconservación, que es básicamente los embriones congelados, o sea, los que ya están fertilizados, congelarlos. Y después dicen que ascendían a 3 por ciclo de embriones en total, y la Cámara aprobó esto y 2 años después tomaron la decisión de 3 embriones anuales. O sea que las personas solamente podían congelar 3 embriones anualmente, solo 3. Si tenían más de 3, tipo ya, bueno, chau, no te voy a congelar más embriones, cagate. Después tenemos a Artavia Murillo y Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos. El embrión no implantado no es persona, y la fundamentación es que la concepción tiene lugar desde que el embrión se implanta en el útero. Esta revocación salió de que el embrión tenía una protección absoluta en un caso en que varios derechos no se tuvieran en cuenta, y declinó en un conflicto mayor que el de una vida que dependía de cierta intervención para poder desarrollarse, y ningún derecho tiene carácter absoluto, y su salvaguardia no debe realizarse a expensas de otros. Estante una célula diferente con la información genética suficiente para presentar signos de humanidad, y por ello tiene un debido respeto siempre y cuando no se ignoren otros derechos o bienes por considerar a este absoluta. El tratamiento legislativo sobre el estatus del embrión, crioconservación, se pierde mucho al descongelar dichos embriones, por lo tanto, o sea, se pierden vidas, por así decirlo. Y en nuestro proyecto de la protección del embrión no implantado, el artículo 12 admite su crioconservación lapso de 10 años con extensión a 5 años más. Artículo 13 se reduce por voluntad de las partes, o sea, de los padres. Y el artículo 14 los declara viables y no viables por estudios previos que los determinen. El inciso D admite investigación, pero no comercialización. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a comercializar un embrión modificado genéticamente porque a mí se me canta que sea, no sé, mi hijo el día de mañana pelirrojo, con pecas y ojos verdes. Eso no puede pasar. Eso está mal. No lo admiten. Y el artículo 18 habilita el diagnóstico genético preimplantatorio, que es lo que yo les decía recién, que se admite que se modifiquen genéticamente, pero para un fin pura y específicamente de salud, para modificar y mejorar la salud del embrión, del hijo, ¿sí? O sea, imagínense si todos pudiéramos hacer eso, obviamente estaría buenísimo, porque estaríamos bastante seguros de que nuestros hijos no van a tener probablemente algunas circunstancias genéticas que nosotros en el futuro podríamos tener, como cáncer, Alzheimer, Parkinson. Eso se podría sacar, digamos, de la lista. Y en cuanto a lo que me decía Ivana del caso del feto anencefálico, en un principio se decía que este tipo de embriones o este tipo, digamos, de personas, de bebés, no deberían nacer, ponele, porque era doloroso para la madre, muy doloroso para la madre, y significaba no solo un daño mental, sino también, o sea, no solo un daño físico, sino también un daño mental, bastante severo. No tengo hijos, pero bueno, me imagino que debe ser algo bastante doloroso. Y después se entró en detalle y se dijo que en realidad sí se debe tener este tipo de bebés. No se debe hacer distinción alguna por el nacimiento o cualquier otra condición. Y la fundamentación es que contiene un ADN, característica de humanidad, y teniendo en cuenta las ecografías, el feto crece adecuadamente careciendo de hemisferios cerebrales. Es lo único. La patología se inicia entre los días 17 y 23 del desarrollo fetal, es decir, posterior a la concepción, por lo tanto tiene vida. Se deduce que la persona por nacer sufrió un accidente. Y nosotros, porque una persona sufre un accidente, no lo vamos a dejar morir. Porque le corten un brazo, se quede sin, no sé, las piernas. No lo dejamos morir. Entonces básicamente eso es lo que se plantea. Entonces, la protección se efectúa conforme es mayor la indefensión de la persona. Entonces, la persona más indefensa es la que más se tiende a tratar de ayudar y de proteger.
Más que nada porque no tiene cerebro. Bien. Ya termino. Los menores de edad, autonomía progresiva, dado que a medida que crecen su esfera se amplía y sus consecuentes derechos y deberes también. El artículo 639 del Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad parental se rige por el principio de autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Y las modificaciones introducidas por la Ley 17.711 en 1968 flexibilizó la capacidad de ejercicio de los menores adultos. Y por descarte de la Ley 26.061, los artículos 55, 126, 128 y 135 y 136 del Código, de la Convención, del Código Civil de Vélez, ahí está. Básicamente como que se modificaron todas estas cosas y se empezó a ampliar la esfera de derechos de los chicos a partir de que iban creciendo. Tenemos a Silvia Fernández, que resalta el derecho de los niños y adolescentes a ser oídos y que se tenga en cuenta su opinión. Artículos 26, 109, inciso A y C, 677, 679 o 680. Artículo 404. Reconocer la autonomía progresiva al celebrarse un matrimonio, eso es decir, o sea, la persona que se casa teniendo 17 años y que los padres firman para que se case con alguien que es mayor de edad, le da automáticamente, ¿cómo es esto? No me acuerdo cómo se llama. Eso, emancipación. Y el artículo 595 en materia de adopción, incisos F o artículo 608. Después tenemos la realización de tratamientos médicos. Eso es lo que yo les decía, de que los chicos pueden empezar a decidir, pero no me estoy acordando exactamente dónde dice la edad. Bien. Menores de 16 o más pueden consentir tratamientos quirúrgicos, médicos y ontológicos, prevaleciendo el deseo de ellos y no el de sus padres. ¿Estéticos también? Sí. A partir de los 13 años te podés hacer la operación de la nariz, la rinoplastía. No me acuerdo realmente. Bien. Los discapaces, dementes y sordomudos, artículo 55, Código Civil, 54, Código Civil de Vélez Arfiel. Lorenz, propio del siglo XIX, tiene dos consecuencias y graves. La primera es la falta de matices, poca consideración de la ineptitud ni para que esté impedido o afectado, y la segunda, absoluta irrelevancia de sus deseos, intereses, voluntad y lo que pueda ejercer. La ley 25.280 no es correcto dictar sentencias que incapacite a una persona para obrar en forma absoluta. Precisar qué puede y no hacer y en qué medida. Incapaz, o sea, se empieza a tomar el tema de incapaz por discapaz. Acá está. Así se tiene que llamar a las personas con discapacidades. Discapaz, que es la dificultad o anomalía en la capacidad. Y el artículo 24 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando alguien no tiene aptitud para ejercer por sí mismo determinados derechos, se trata de alguien dependiente en riesgo y necesita un régimen jurídico de protección que lo beneficie e impida que se aproveche. Lo ponga en situación de igualdad con los demás. Se le da pequeñas sumas de dinero para que se administre por su cuenta y así se reinserte en la sociedad. Todo esto vigilado por el curador o tutelador de la persona, o el tutor de la persona. Y ahí termina el primer capítulo del libro. ¿Alguna pregunta?
Está denso, ¿no? Bastante. Los casos yo los recomiendo que sí los lean de ahí del coso. Por ahí pedirle una leída rápida para decir, bueno, ya está. Pero hay otros fallos que sí son importantes. Zaire y Bit, y Achament, no me acuerdo qué otro más. Pero eso sería básicamente lo más importante. ¿Tienen alguna consulta con respecto a otra cosa? ¿Si han leído más o algo por el estilo? Los casos, digamos, esos casos, digamos, de Davis versus Davis, R versus R, eso hay que leerlo o aprendérselo. Todo hay que aprendérselo. Y saberlo más que nada. Ajá. O sea, ¿te acuerdes? Una pregunta que capaz que es muy estúpida, pero perdón. ¿Por qué los casos se llaman versus algo siempre? Porque no es la primera vez en series, también lo vi. Para mantener el anonimato y la identidad de la persona. Pero en el fallo nunca ponen el nombre. O sea, viste que está la inicial nomás. No sé, pero es re loco porque en todos lados veo que versus algo sale. ¿Te estás refiriendo al versus o a las iniciales? No, las iniciales nunca están cuando se publica. Yo me refiero al versus. O sea, no tengo idea, pero en todos lados sale. Es X contra X. O sea, yo contra vos, por ejemplo. Ah, por eso. O contra Pelizardi. Ah, claro. ¿No tienen ninguna duda más? No, habría que leerlo de nuevo el capítulo. Bueno. Esto es fácil. Hagamos una cosa, piénsenlo de esta manera. De todo lo que aprendieron recién, todo lo que escucharon, hagamos un paréntesis así grande y decimos, bueno, ¿el aborto es un derecho? No, es la excepción de un derecho. ¿Por qué? Porque hay una vida que ya se desarrolló, una persona que ya está desarrollada, que tiene una vida, que tiene una pareja, que tiene un trabajo, que tiene esto y que tiene aquello. Y hay una vida ahí dentro de ella que le molesta y no la quiere tener porque no fue su decisión y simplemente fue un descuido. Bueno, es una excepción al derecho. Y eso es lo que les dice Ravivaldi básicamente, que es lo más importante. ¿Qué es el aborto? Una excepción al derecho. El aborto no es un derecho. Es la excepción de un derecho, que es el derecho de la vida del bebé, por la vida, tranquilidad, paz de la madre. Mucho más, obviamente, en el caso de una violación, por supuesto. Después, La crítica a la ley 26710 o la 27610, no me acuerdo. Sí, bueno, sí, eso, la crítica a la interrupción voluntaria del embarazo, que eso lo pueden ver tranquilamente, pegarle una leída rápida, igual tienen mi resumen, ahí lo pueden leer más rápido. Básicamente son cosas que vivieron, quizás no las escucharon porque no les prestaron atención, pero básicamente todos nos acordamos medio cómo fue la discusión o cómo fue la cuestión ahí. Sabemos que era lo que estaba en juego, todos sabemos que estaba en juego. Entonces pasa por ahí. Tener claro eso, que es lo que piensa el profe, que es una excepción a un derecho, no es un derecho el aborto. Después, les hablé de los tres tipos de personas, que son personas. ¿Por qué? Porque la concepción de persona física es que puede contener derechos u obligaciones, pero estas tres tipos de personas no pueden tener deberes, así como se dice, o obligaciones, pero sí tienen derechos.
no tienen un deber, quizás no son capaces para adquirir un deber. ¿Sí? O sea, no le podemos imponer al naciturus, al bebé, que tiene que vivir. No se le puede imponer eso porque es una vida en crecimiento. No le podemos imponer a un niño que, no sé, que tiene que jugar, por ejemplo. No le podemos imponer eso a un niño. Se le pueden imponer ciertos deberes, pero muy mínimos, ir al colegio, estudiar. Y a las personas discapaces hay algunas que no se les puede imponer ningún tipo de deber, porque están declaradas judicialmente incapaces totalmente. Eso es lo más relevante que les dije hasta ahora. Después, los casos, o sea, tengan en cuenta que toda persona, desde la concepción, es persona y tiene derechos. Así sea un embrión, como es un embrión in vitro, que se haya hecho in vitro, por la junta de los gametos.